Vamos allá. Básicamente, ustedes van a recibir en su email, el profesor Hugo ya nos hizo llegar sus emails. Ahí yo voy a enviar a través del email de la mentoría que nosotros tenemos, el acceso a cada uno. Cada uno tiene una planilla individualizada que nosotros planificamos y utilizamos para nuestro trabajo diario en los centros de entrenamiento y el control del entrenamiento deportivo. Por aquí, bueno, eh, básicamente se llama planilla de control. Por aquí tiene los datos generales, si es sexo masculino o femenino. Usted digita, para digitar en los campos que están en verde, usted digita el peso en kilogramos, si es un atleta profesional o si es un atleta iniciante, si es un atleta amador, si es un atleta de corta edad deportiva, es decir, que está comenzando en su parte atlética y deportiva. Pueden ligar las cámaras, ya esta parte es más de interactuar entre nosotros. Por acá está la altura del atleta en centímetros y la edad de nuestro atleta. Estos son básicamente datos generales que utilizamos para posteriormente calcular otras cosas. Aquí en esta primera fila grande aquí arriba está el consumo máximo de oxígeno, que es calculado a través de la fórmula de Tomás-Kiddy. Es decir, ustedes van a tener aquí eh, una distancia que va entre 200 y 42 kilómetros, que ustedes pueden utilizar como test, como prueba. Es decir, Tomás-Kiddy dice que, por ejemplo, yo puedo planificar, el profesor Lázaro me ayuda, que el profesor tiene más fresco sus atletas, una distancia y un tiempo, profesor, para hacerlo lo más real posible. El micrófono, el micrófono. Sí, 1609, Entonces, 515. 1609, que es la milla, usted selecciona. Aquí 515 yo voy a digitar como si fuese un número entero, 515. Automáticamente, como la planilla está ubicada en los servidores de Google, él va a demorar quizás un poco en actualizarse, unos 30 segundos a un minuto, él demora en actualizar los cálculos, pero no se desesperen. Y aquí la frecuencia cardíaca después del trabajo, es decir, después de haber terminado, 10 segundos después de haber terminado la prueba, ustedes le hacen el control de la frecuencia cardíaca. Profesor, ¿qué frecuencia pongo aquí, por ejemplo? Sí, ese atleta terminó ese día 192, 93 fue. Fue un teste, fue la semana pasada, retrasada, creo. 192, es un atleta masculino, 25 años. Es 25, un atleta, 25 años, una un atleta estatura, aficionado. una estatura, Unos 78 me parece que. unos 78, y vamos a poner que no es profesional, No, 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 no es profesional. y 90 kilogramos de peso. No, 70 y Un 74 aproximado, kilos me parece que. 74 74 me kilogramos. parece que tenía. Entonces, 74 creo que tenía 74. cuando yo lleno esos datos, automáticamente la planilla se va a actualizar y me va a decir la potencia máxima aeróbica, que en este caso están por las siglas PAN, sí, relacionado con el consumo máximo de oxígeno. Él tiene un consumo muy alto, tomando como referencia los datos de Thomas Kiddy. Me va a decir cuántos metros por segundo fue su velocidad media, cuántos kilómetros por hora, de cuánto fue el consumo máximo de oxígeno absoluto. El profesor explicó en la presentación de hoy para qué nos puede servir y utilidad que tiene esos cálculos para conocer el consumo máximo de oxígeno, la velocidad, la van a la hora de planificar con relación a los porcentajes. Vamos a llegar ahí también un momentico. Me va a decir el consumo máximo de oxígeno relativo, que está relacionado con el peso que tiene su atleta. Colocamos aquí 74 pesos. Y entonces aquí, si ustedes toman como valor aquella tabla que el profesor entregó
que tiene la referencia de cuánto puede ser el consumo máximo de oxígeno en el deporte que ustedes están estudiando, que ustedes están analizando, van a tener una referencia a través de ese test de Thomas Kidd de cómo está el comportamiento del consumo máximo de oxígeno de mi atleta. Tiene también otros elementos que la fórmula de Thomas Kidd nos proporciona, está relacionado con los METs, que es un cálculo energético basado en el gasto metabólico energético que tiene mi atleta en esa prueba. Estos MET estamos trabajando, una cosa importante que ustedes no solamente están ganando acceso a una herramienta que les va a ayudar en su trabajo, sino que yo automáticamente cuando establezco una actualización dentro de ese propio sistema, ustedes reciben esa actualización. Entonces, esa interacción y esa actualización siempre está en constante funcionamiento. Nosotros estamos estableciendo contacto y trabajando con una nutricionista del Centro de Alta Performance de aquí de San Pablo, en Santos, para establecer algunos cálculos indirectos a través de la utilización de los METs o gastos metabólicos. También está el débito cardíaco, que es cuánto consigo expulsar en litros de sangre en cada contracción del corazón. Esos son cálculos indirectos. Cuando hicimos la presentación, tanto el profesor Lázaro como yo, siempre hablamos que muchos de estos cálculos que nosotros facilitamos a través de la herramienta que está usted adquiriendo hoy, que está automatizada, es para comparar el atleta con él mismo. Yo voy a comparar la evolución de él de un test que yo hice en un microciclo, un mesociclo anterior. Yo lo voy a comparar con el test del mesociclo o microciclo siguiente. Entonces voy a conseguir monitorar cómo está haciendo esa evolución del atleta. Hoy, eso es decir, hoy nosotros estamos todavía, en este caso cuando digo nosotros, profesor Lázaro y yo, estamos creando, confeccionando la parte de almacenamiento de esos datos para posteriormente graficarlo para que sea más fácil para el entrenador. Pero si usted tiene la planilla en el tiempo real, en acceso en tiempo real, que puede ser desde el celular, desde cualquier lugar, usted coloca sus datos, o anota en su macrociclo, en su planilla de entrenamiento, el resultado que obtuvo a partir de la planilla, y entonces cuando usted repite el test, se va a conseguir comparar con el test anterior realizado. Tiene la presión parcial de oxígeno, ¿sí? La presión de milimol de oxígeno que expulsó con cada sístole del corazón, y el volumen de expulsión sistólica o débito sistólico, es decir, uno capta débito cardíaco y el otro cuántos milimol por contracción muscular de oxígeno. Tiene aquí el test de 60 metros para... Daniel, sí. un momento. Señores, esto todo es de forma indirecta, ¿verdad? Se aproxima bastante a la realidad, más siempre tengan presente que es de forma indirecta. Y lo más importante de este tipo de test, cualquier uno de ellos, es que siempre se realicen en las mismas condiciones para evitar otros errores propios de las mediciones, ¿está? Daniel, coloca 5.15 aquí en la van abajo, ahí. Voy, iba a continuar ahora. Entonces, aquí en la segunda línea, este que está arriba es consumo máximo de oxígeno. Aquí tenemos la velocidad o la van para un test de 3000 que nos va a permitir después aquí en el pronóstico de los tiempos, en el caso de los corredores, conocer el tiempo que tendría que hacer mi atleta para cumplir una zona de entrenamiento determinada o un porcentaje de entrenamiento determinado. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, 5.15 en 1600,
Y yo aquí debajo, ustedes van a tener varias pestañas. Por ejemplo, yo busco la pestaña de 1600 y automáticamente viene una tabla que ya está calculado todos los tiempos que usted o su atleta tendría que hacer en cada zona de trabajo y en cada por ciento que están establecidos ahí. Cuáles son los límites y cuáles son los paces por cada kilómetro. Por ejemplo, y ahí el profesor me va a ayudar. Si yo estoy trabajando zona aeróbica y mi atleta hizo 5:15 en el teste, si está trabajando al 70%, el kilómetro tiene que estar haciéndolo aproximadamente 4:40. Está muy pequeño ahí, no da para ver. Sí, ahora sí. Entonces, 440 kilómetros, sí. aquí está el 100%, que fue el resultado del teste, la milla. Y aquí está, esta cinta que está en prieto, es el tiempo por kilómetro, por cada kilómetro. Entonces, si mi trabajo es un trabajo regenerativo, trabajo de recuperación, que como explicó el profesor, está por debajo del 70, 75%, quizás 60%, y yo sé que él hizo 5:15 en el teste de la milla. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo más anaeróbico y yo quiero hacer un tiro o una repetición de 200 metros, yo sé que él tiene que hacerlo a 1:5 cada 200 metros. ¿No es así, profesor? No, ahí en la realidad nosotros dejamos las distancias, por ejemplo, aeróbico 60, 65, 100, 200. En la práctica se usa muy poco, porque ahí básicamente se usan distancias 2, 3, 4, 5 kilómetros aeróbicos de regenerativo. Sí, Básicamente en ese... puse 200 metros por ser un número que esté cerca del 60 para poder conseguir asociar. Pero aquí debajo está el resto del kilometraje. Exactamente. Por ejemplo, 10 kilómetros, ese atleta va a hacer 10 kilómetros a 60% para 54, más de 54 minutos. Es fácil, es una carrera bien fácil. Voy a trabajar en la zona mixta, por ejemplo, ritmo de 5 kilómetros. Yo estoy preparando ese atleta para correr 5 kilómetros y voy a trabajar en la zona mixta. Aquí estaría aquí Daniel 5:22 aquí. Voy a trabajar disculpa, aquí 5.000, disculpa aquí. Eso. Voy a trabajar ese atleta para el pronóstico de él es 18:20 en 5 kilómetros. 18:20. El ritmo 3:40 por kilómetro. 18:20. Aquí no estoy viendo bien. 18:20, eso sí. 18:20, aumentar un poquito más. Ahí. Eso, 18:20 aproximadamente en esta tabla de 1600 es el 89% de la velocidad de 1600. Sí, sería aproximadamente 18:20. Párate ahí, no. Aquí está algo, para ahí. No, sabía aquí. A 80, sabía que estaba algo. 93% sería el tiempo en 5 kilómetros. Sabía que estaba muy alto. 93% en esta tabla es el ritmo de 5 kilómetros. Entonces él estaría preparado para correr aproximadamente 17:30, más o menos 15 segundos, 20 segundos. Entonces, vamos a imaginar que yo le voy a colocar trabajo de ritmo de 1000 metros. Él me lo va a hacer a poquito más rápido que 3:30, quizás 3:28, entre 3:28, 3:26, 4 tiros de 1000, por ejemplo, 4 repeticiones o 5. Estoy trabajando, ¿qué? Ritmo de prueba. Yo quiero trabajar más láctico. Voy más para acá entonces. Voy a trabajar a 100, 102. Vamos a imaginar que voy a hacer repeticiones de 200 metros, un poco más anaeróbica, a 104%, 38 segundos.
Entonces, esto me da la posibilidad de yo trabajar ampliamente en las tres zonas. Quiero hacer un trabajo más de desarrollo aeróbico de ese atleta, por ejemplo, 15 kilómetros para 84%. 15 kilómetros abajo de, próximo de 58, abajo de 59. Quiero hacerlo un poco más lento, abajo de, de una hora. Entonces, aquí, por ejemplo, de 75 a 84, yo estoy trabajando completamente aeróbico. El de más calidad es este que está más cerca aquí, que yo puedo mantener una mayor distancia, hasta 15 kilómetros, hasta 21 kilómetros, 84%. Por ejemplo, ya aquí, cuando voy más para la zona mixta, esa va disminuyendo. Ustedes pueden ver aquí cómo esas distancias van disminuyendo. Es muy importante saber el límite. Esto fue una cosa que se nos ocurrió hace un tiempo, de colocar los límites del entrenamiento. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a un atleta que me corra 1600 al 102%, porque él es imposible. Él corrió 5:15, que es el 100%. Entonces, muchas veces vemos esos errores, sobre todo cuando se hace trabajo intervalado, que se pide, por ejemplo, 1000 metros al 118%. Eso es imposible. Al 118% es imposible. El 1000 metros, aquí estaría el 106, quizás 107%, el 100%. Entonces, este rojo significa el 100% de esa distancia, que yo podría hacer solo una repetición. Por ejemplo, yo voy a hacer una repetición de 3000, 10-18 aproximadamente. Una de 10 kilómetros, 36-40, ese es el 100%. Una de 15, 56, 55. Entonces, esto tiene una correlación muy fuerte con el pronóstico de prueba también. Ah, Puede continuar, Daniel, si no, no vamos a salir. Los no, alumnos deben estar ya cansados. entonces deja regresar aquí. Y con el 3000 igual, coloque el tiempo aquí, aparece la tabla de 3000. Aquí usted coloca el tiempo en el 3000 y aquí está la tabla del 3000. Y en la última pestaña tiene entonces el pronóstico. Déjame disminuir. Tiene el pronóstico para el caso de los dos testes, es decir, el caso de 1609, aquí tengo que arreglarlo y lo arreglo ahora. Y aquí el 3000 y las distancias oficiales con el trabajo de entrenamiento límite. Siguiendo aquí en la planilla tenemos el tiempo de 60 metros, es decir, cuánto fue el tiempo de 60 metros y cómo sería esa evaluación en correspondencia con el tiempo que ejecutó. Igualmente usted coloca el número y él hace la referencia, el cálculo al tiempo que hizo en 60 metros. Acá está el índice de masa corporal y la clasificación de su atleta según el índice de masa corporal, los datos que usted coloca aquí. Tenemos las zonas, la determinación de las zonas de trabajo por frecuencia cardíaca según la fórmula de Carbone. Ustedes hacen 8 Sí, eso, repeticiones, ¿no? 8 testes. sí, eso fue lo que vimos, ya eso En la lo presentación, explicamos. aquí, sí, no, eso estoy explicando. Aquí usted coloca el tiempo que hizo y la frecuencia cardíaca que obtuvo después del teste y automáticamente el sistema calcula las 4 zonas de trabajo y cómo son las pulsaciones o los batimientos. Tenemos el caso de impulsión horizontal para determinar potencia en el tren inferior e impulsión vertical a través del test de Lewis o saltos tangentes, que usted puede comparar su atleta con él mismo. Si en este caso él hizo 6 centímetros de diferencia, cuando usted coloca el posterior, por ejemplo, el test, él hizo 6 centímetros de diferencia en el primero y en el segundo hizo 7. Es decir, en el actual hizo 6 y en el anterior hizo 7, tiene un decrecimiento de 32 newtons de fuerza y lo que representa es un 7, menos 7,4%
de crecimiento, es decir, esa potencia en su atleta disminuyó. Todos conocen el teste de Lewis y los saltos agentes. Usted coloca el atleta con la palma en pie, con la palma de la mano, con la mano extendida hacia arriba, hace una marca hasta donde llegó esa altura, realiza un salto, marca la altura máxima que alcanzó el atleta marca arriba, mide esa diferencia y esa es la diferencia que usted va a colocar aquí en centímetros. Automáticamente hace los cálculos, le dice la potencia que obtuvo en ese salto y si compara con un salto anterior, le va a decir si esa potencia decreció o aumentó. Tenemos otra pestaña aquí que es el cálculo de pronóstico de Cosmin a través del test de Cosmin. Se corre 60 segundos, un minuto, calcula esa distancia y él va a decir el pronóstico, el tiempo, el pronóstico para 800 metros y 1500. Tenemos el test. Para ahí. Escucha, no, regresa ahí para explicar eso un poquito más. Señores, en el caso de test de 800, son 2 repeticiones de 60 segundos y tengo que colocar un cono donde el atleta llegó, por eso tiene que ser en una pista o un lugar que dé para ver el atleta cuando llega, porque normalmente continúa corriendo a veces, cuando se cumplen los 60 segundos y coloco y me va a dar el tiempo de pronóstico. Aquí Daniel colocó un tiempo bien fuera de, colocó 500 y 500 metros solo de teste. Coloca ahí 450 y 420, por favor. 450, 420. Coloca, ahora sí, 1.48. Es un tiempo, y aquí es de 1500, se hacen 4 veces de 60, 4 veces, con 3, 2 y 1 minuto de recuperación. ¿Ok? ¿Y el de para el 800 con cuánto de recuperación? Está allí de 800 con 3 minutos de recuperación. 3. No, no está en el descriptivo, Daniel. no tengo, lo voy a anexar. De todas maneras, ellos ya van a tener acceso a partir de hoy para facilitarles su trabajo, que yo puedo incorporar lo que no les va a afectar. Yo voy a adicionar aquí atrás, en el final, el descriptivo de cada uno de los testes para que ustedes puedan entender cómo se realiza cada test. En el test de capacidad elástica, es una prueba de 1000 metros. Colocan igualmente el tiempo, le va a dar entonces el parcial, el tiempo parcial, por 1000 metros, 800, 600, 500, 400, hasta 100 metros. El tiempo de trabajo para desenvolver entonces capacidad de potencia láctica. Y tienen acá también percepción subjetiva del esfuerzo. Está en portugués, pero da para entender. Está basado en la escala de Borges. En el descriptivo igual van a tener. Ustedes van a tener aquí una planificación de un mesociclo, si 8 semanas. Si usted tiene un mesociclo de 6 semanas, simplemente apaga el resto de los datos que están en los campos verdes y automáticamente el sistema cera el gráfico y no considera esas sesiones de entrenamiento, quedarían en 0. 0, por ejemplo, esta semana, y entonces esa semana todas fue en 0, no hubo entrenamiento, básicamente. Entonces, aquí usted va a colocar el tiempo de la sesión de entrenamiento, de cuánto fue planificado el tiempo en esa sesión de entrenamiento, y el atleta le va a decir una percepción entre 1 a 10, que voy a colocar aquí también. 1 es
muy fácil, 10 es muy difícil. Voy a colocar la escala para que ustedes tengan la referencia. Esa escala va de 1 a 10 y automáticamente él calcula las unidades arbitrarias, que es en lo que se mide o se expresa esa percepción subjetiva del esfuerzo. Él va a graficar cómo va siendo el comportamiento de su microciclo, de su mesociclo y macrociclo, cómo está haciendo ese comportamiento en el tiempo, si la carga fue muy alta, si fue muy baja, cómo fue la valoración del atleta. Y acá en el lateral va a estar la carga media semanal, es decir, cómo fue ese comportamiento semanalmente. Aquí está por día, en este gráfico grande está la curvatura de la percepción del esfuerzo por día, acá está por semana, el índice de la monotonía, cuán monótono fue el entrenamiento y el nivel de estrés de esos entrenamientos por semana, estos tres gráficos que están acá por semana y este gráfico que está acá por día. ¿Algo más, profesor? Nosotros pensamos continuar incorporando algunos otros testes que vamos a ir desarrollando. Normalmente nosotros tratamos siempre de buscar referencias en la literatura y de facilitar el entendimiento de esos. Puede descompartir ahí, Daniel, por favor.